Listo, doctora, perfecto. Todo tuyo. Buenas noches para todos. Buenas noches, Joan. Estamos Buenas con una noches. nueva ponencia, el último día. Estamos encontrándonos con el último día, con la última sustancia de estudio. Estamos por investigar acá junto con el profe, que él nos va a enseñar un poco y meternos en tema sobre TUSI. Así que todo suyo. Éxitos. Bueno, compañeros y alumnos de Mental Gea. Dios. Buenas noches, ¿me escuchan todos, por favor? ¿Todos me están escuchando? Se te escucha muy bien. Bueno, compañeros y alumnos de Mental Gea, tengan ustedes muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Johan Bautista. Primeramente, le damos gracias a Dios por la oportunidad que se me da de participar en este congreso sobre las drogas de impacto y en esta especialización sobre drogodependencia. También hice parte, fui alumno de Mental Gea. Soy reeducado de la Fundación Vuelve a Soñar. Tengo dos conceptos diferentes. Cuando hablamos de rehabilitar, estamos hablando de un objeto o de una cosa o de algo que se dañó. Y cuando estamos hablando de reeducar, estamos hablando de valores, de principios. Entonces, en este momento estamos hablando de la comunidad terapéutica, que es la reeducación. Actualmente laboro como consejero en adicciones. Me he preparado con la Escuela de Formación Mental Gea como coordinador terapéutico de centros de tratamientos. He hecho mi diplomado con Mental Gea de operador terapeuta nivel 1, nivel 2, manejo en drogodependencia. Con la doctora Mariela he hecho la especialización de pacientes de patología dual, primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis y también laboro como asesor jurídico penalista. Bueno, entonces, administración, ¿me puede hacer el favor y me permite la primera diapositiva, si es tan amable? Ahí yo, mientras te lo voy presentando, vos Listo, arrancá listo, nomás sí y yo te las señora, voy pasando. Sí, sí, sí. listo. Bueno, en esta oportunidad hablaremos de una droga de diseño. Es una droga que está ganando popularidad en todo el mundo, que es una sustancia de uso, abuso y dependencia que tiene la falsa fama de ser inofensiva, porque por su alto valor económico y su consumo entre la posición alta, entre las clases sociales altas. Estamos hablando de la sustancia TUSI o 12B. 12B pronunciado en inglés es TUSI-B. TUSI en estos momentos es un problema de salud pública. Lamentablemente, este tema se está saliendo de las manos. Esta es una droga que se ha vuelto muy popular entre los niños, los jóvenes, los adolescentes. La gente no tiene el concepto del 40% de los consumidores, ¿sí? No saben qué se están metiendo, qué están consumiendo. Por eso hay un mensaje, una frase que leí, tú sí sabes qué estás consumiendo. Entonces, en esta oportunidad hablaremos sobre qué es el TUSI, sobre qué es la adicción al TUSI, sobre la historia del TUSI, sobre las consecuencias a corto, a largo plazo. No se Muy escucha, no común sé en si alguien... Latinoamérica. Se quedó congelado. Sí, se fue el audio. Joan, vos nos escuchás porque te quedaste sin audio. Bueno, y creo que se salió, ¿no? Vamos a esperar. Me dé la orden para proseguir. Puedes continuar. Bueno, entonces estábamos hablando que el TUSI, ¿me escuchan? ¿Todos me están escuchando?
¿Me Te escucho muy confirman, bien. por favor? Listo, perfecto. Entonces estábamos hablando que el TUSI es un problema de salud pública, es un tema que se está saliendo de las manos, donde actualmente los niños, los jóvenes, los adolescentes, esto se volvió la sensación del momento en las calles. Ahorita todo el mundo habla sobre TUSI, y pues el 40% de las personas que están consumiendo este tipo de sustancia no tienen conocimiento de lo que están ingiriendo. Hay una frase que leí hace unos días y dice: ¿tú sí sabes qué estás consumiendo? Entonces, para entrar en materia, vamos a empezar a hablar del TUSI. Toda la clase, todo el tema que yo voy a hablar es relativo al TUSI. Perdón, ¿me escuchan? Sí, sí. Listo. Todo el tema que yo voy a hablar es relativo al TUSI, pues vamos a tocar unos diferentes temas, pero todo va en base al TUSI. Entonces, el TUSI es una droga recreativa muy común en Latinoamérica y en Europa, y principalmente se consume y se socializa en conciertos. Doctora, esa es la diapositiva de... no, la primera diapositiva, doctora, por favor. Esa, muchas gracias, doctora Mariela. Entonces, estábamos hablando sobre el TUSI. El TUSI es una droga muy común en Latinoamérica y en Europa. Se socializa su consumo en las discotecas, se socializa en los conciertos de música guaracha, de la música chatarreo, en las discotecas muy populares. Y los cantantes de música urbana, pues en este momento no vamos a resaltar ningún nombre, pero muy notablemente nosotros escuchamos en las emisoras música que es alusiva al TUSI, que es alusiva al consumo al TUSI. Entonces, fácilmente se han encargado de darle un marketing, de darle una publicidad, como si esto fuera la última sensación del momento. Y pues claro, en cuanto a la enfermedad, es la última sensación del momento, porque es algo que está pegando en diferentes partes del mundo y se está llevando a todos nuestros jóvenes, a todos nuestros niños, a todos los adolescentes. Entonces, cuando entramos a las redes sociales, fácilmente encontramos cualquier información del TUSI y hablan muy bien del TUSI, de que lo consumen los actores de televisión, de que lo consume la gente popular, pero no hablan de la verdadera realidad del TUSI. Pues ahorita desde el Mental GEA nosotros siempre le hablamos a la gente con la verdad y queremos que la gente se entere y se capacite de lo que mueve esta sustancia tan poderosa, porque esta no es una droga común y corriente, es una sustancia poderosa, potencial y peligrosa. Entonces, como les decía, vamos a empezar a hablar sobre la prevención del TUSI. Entonces, en los núcleos familiares, las familias casi siempre manejan educativas, los padres manejan educativas con los hijos sobre prevención sexual, sobre principios espirituales, sobre valores, pero nunca nosotros nos hemos centrado a hablar con nuestros hijos sobre las sustancias de poder, específicamente sobre lo que es la heroína, lo que es el bazuco, y en esta oportunidad lo que es el TUSI, porque la gente desconoce el tema hasta que desafortunadamente la adicción ingresa a sus hogares. Entonces ahí es cuando la gente se empieza a capacitar y empieza a buscar ayuda, empiezan a buscar psicólogos, consejeros en adicciones, centros de recuperación, pero mientras la droga no llegue a su vida, es un tema particular como que la gente es indolente. Entonces, ¿qué generamos con esto? De que la gente aprenda, de que la gente se sensibilice, de que este es un tema que tenemos que manejar en los hogares, y la mitigación del consumo comienza desde casa. En la investigación que yo hacía, porque yo hice una investigación en tiempo real, busqué testimonios con los mismos compañeros con los que yo frecuento en las diferentes fundaciones, encontrábamos muchachos en el consumo de TUSI de los 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 años. Y uno dice, estos niños de 8 años, de 9 años, de 10 años consumiendo TUSI. Entonces, mi investigación resalta lo siguiente: el colegio es un factor de protección, pero desafortunadamente se ha vuelto un factor de riesgo, porque nuestros niños se están influenciando hacia el consumo de esa droga recreativa. Entonces, la invitación es a que los padres de familia conozcamos más sobre este tema y aprovechemos este tipo de informaciones.
Entonces, doctora Mariela, mi estimada psicóloga, me colabora con la segunda diapositiva, por favor, sobre qué es la adicción. Listo. Muchas gracias, esa está perfecta. Entonces, ¿el TUSI es una moda o es un veneno? A lo largo de esta educativa vamos a resolver esta pregunta, ¿listo? Entonces, ¿qué es la adicción al TUSI o a la sustancia 12B? Superar la adicción al TUSI parece fácil para muchas personas que desconocen del tema. Para algunas personas dicen que es tener voluntad, para otros dicen que es de querer y nada más, que algún día una persona tomó la decisión y lo dejó. Otras personas suelen decir cuando hay una persona que está consumiendo este tipo de sustancias en la casa, este tipo de sustancia TUSI, le dicen que por qué lo hace, que es un indolente, que es un degenerado, que qué hicimos en la familia para merecer una persona adicta. Pero lamentablemente el tema no es como muchos piensan. La adicción al TUSI es una enfermedad progresiva, es una enfermedad progresiva, mortal, incurable, pero tratable. Entonces vamos a desglosar este tema, porque la gente tiene el concepto de que el TUSI es algo fenomenal, que es algo bueno, pero lo que no tienen claro es que la adicción a las sustancias psicoactivas es una enfermedad y está declarado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, una persona que tiene una enfermedad, ¿qué necesita? ¿Necesita ser juzgado? ¿Necesita ser juzgado con palabras o veces no? Una persona que está enferma necesita ayuda. Y pues en los casos de la adicción necesita ayuda de la salud mental, lo que es de psicólogos, de terapeutas, en ciertos casos desde la psiquiatría. Entonces, ya no nos damos de cuenta que el TUSI es la última sensación del momento. Ya estamos descubriendo algo más a fondo, que la adicción al TUSI es una enfermedad y que es una enfermedad progresiva. Bueno, como es una enfermedad, esta enfermedad tiene dos tipos de patologías. Tiene las patologías físicas y tiene las patologías mentales. Dentro de las patologías físicas encontramos los efectos no deseados del TUSI. ¿Cuáles son los efectos no deseados del TUSI? Mareo, malestar, insomnio. Cuando se irrumpe su consumo, viene el síndrome de abstinencia. Y viene el tema de las patologías mentales. Dentro de las patologías mentales yo encontré una patología muy importante que me llamó mucho la atención y está el autoengaño. La persona que consume TUSI no acepta que tiene una enfermedad, no lo reconoce, porque dice, pero si yo no me veo mal, yo no me veo como los de la calle, mis compañeros son de clase social alta, yo no me la paso en cualquier lugar, yo me la paso en una discoteca, yo me la paso en una zona rosa, yo me la paso en fincas, disfrutando de buenos momentos. Entonces es muy difícil que una persona que esté enferma de la sustancia de consumo TUSI acepte. Pero como pues vienen ciertas series de patologías, entonces el consumidor de TUSI también se empieza a poner violento, verbal y físicamente. Desde que la persona consume por primera vez la sustancia TUSI, no vuelve a ser el mismo. Entonces tenemos en la casa una persona, un niño educado con principios y de un momento a otro empieza a cambiar su léxico. Empieza a volverse agresivo verbalmente y en ocasiones se vuelve agresivo hasta físicamente. También el consumidor de TUSI es indolente, porque muchas veces yo que trabajo en estos centros de tratamiento, que también como les decía soy reeducado, yo veo muchos casos a diarios y veo madres llorando en la puerta de nuestros hogares con sus hijos por la problemática de TUSI. Y al paciente no, como que no le importa, dice, ay, pero mi mamá sí es extremista, pero ¿qué está sucediendo con mi mamá? Me hace pasar pena. Y vemos realmente gente, mamás destrozadas porque tienen sus hijos menores. Tener un hijo menor de 12 años haciendo un tratamiento, pues es algo fuerte, es algo fuerte. Dentro de las patologías también viene el robo. La gente, como vuelvo y reitero, dicen que el TUSI es la moda de la élite, pero el TUSI es costoso. El TUSI no es económico, el TUSI es una droga cara. Así, y el TUSI, pues,
Las personas para adquirir su consumo pues empiezan a sustraer las cosas también. Cuando ya no tiene su dinero, empieza a sustraer las cosas de los demás para sostener su adicción. La persona consumidora de TUSI también tiene la patología de ser manipulador, pone condiciones, es como él diga, y tiene la patología de ser mentiroso. Yo hacía un grupo con mis muchachos hablando y le decía a un menor de 14 años, decía, ¿cuál ha sido una de sus mentiras para sostener su consumo de TUSI? Un niño de una posición alta, una familia sumamente educada, con bastantes principios, todos profesionales, y me decía, pues yo vengo de un hogar disfuncional, líder. Mi mamá vive por un lado, mi papá vive por el otro lado. Yo le decía a mi mamá que necesitaba 100.000 pesos para hacer una maqueta, y le decía a mi papá que también necesitaba 100.000 pesos, entonces reunía 200.000 pesos. Entonces, pues todo esto era utilizado para el consumo de TUSI. Entonces vemos que esto también tiene una serie de patologías. Entonces ya tenemos claro de que el consumo de TUSI es una enfermedad y que es una enfermedad progresiva. Cuando empezamos a dar esta educativa, dijimos que había uso, abuso y dependencia. Entonces yo la he correlacionado con otro término, como el consumidor experimental de TUSI, el consumidor social de TUSI y el consumidor crónico de TUSI. ¿Cuál es el consumidor experimental de TUSI? La persona que por primera vez prueba esta sustancia, que por primera vez esta sustancia llega a su vida, que por primera vez esta sustancia llega a su mente, que por primera vez esta sustancia llega a su sangre. Después viene el consumidor social de TUSI, aquella persona que cada vez que hay un evento, cada vez que tiene alguna eventualidad, alguna fiesta, un cumpleaños o algún momento feliz, se pega a su fiesta de TUSI aproximadamente cada 15 días, cada 8 días. Después viene el consumidor crónico de TUSI. ¿Cuál es el consumidor crónico de TUSI? Ya es aquella persona que no consume cada vez que hay un evento, sino que es que su cerebro le pide esta sustancia, porque el TUSI es sumamente adictivo. La adicción al TUSI es sumamente adictiva. Hay gente totalmente adicta al TUSI como a cualquier otro tipo de sustancia. Mortal. ¿Cuántas muertes hay detrás del TUSI? Que esto lo vamos a ver más adelante. ¿Y a dónde nos lleva una adicción? Cárcel, hospital, a tener una muerte cerebral. Es incurable, pero tratable. Entonces, cuando la persona entiende que ya tiene una enfermedad a la sustancia psicoactiva TUSI, la persona no porque haga un proceso de recuperación de 6 meses, digamos que ya está bien, no. La persona se mantiene mediante los factores de protección, como lo explicaba, mediante psicólogos, mediante terapeutas, mediante el área espiritual. Bueno, lo que es claro que la adicción al TUSI no es un invento, ni es una fantasía, ni es un castigo de Dios, ni es una habilidad. Tener adicción al TUSI es algo real, con claras raíces en el cerebro, pero diagnosticable, con la posibilidad de tener su consumo y restaurar ciertas áreas de ajuste que han sido deterioradas antes de su consumo, que facilitaron la aparición del consumo de TUSI y que después del consumo se deterioraron ciertas áreas. Entonces, pues, este era una base que yo quería tocar para empezar a hacer esta educativa sobre el TUSI. Entonces, pero es algo corto, pero pues vi la necesidad de hacerlo. Entonces, antes del consumo de TUSI, ¿cuáles áreas de ajuste estaban deterioradas? El área espiritual, la ausencia de Dios en los hogares y en las personas. El área personal, la baja autoestima y la baja socialización ante las personas en nuestro entorno. Y el área familiar. Esta es un área muy importante porque cuando hay un deterioro en la familia, como lo que son los hogares disfuncionales, como lo que es la violencia intrafamiliar, pues se le está dando cabida a que llegue la sustancia TUSI, que la sustancia ingrese a nuestra familia. Así cuando la adicción llega a una familia, cuando la droga llega a un hogar, llega a acabarlo, llega a destruirlo, llega a hacerlo cenizas.
Después de que aparece la aparición del TUSI, que una persona, que un niño, un adolescente, un joven está consumiendo TUSI, se deterioran otras áreas, que es el área educativa, donde las calificaciones en el colegio descienden, donde los profesores ya realmente no toleran los comportamientos de los alumnos, entonces toman la decisión de entregarlos. El área económica, el área de ajuste económica también empieza a disminuir. Ya la persona necesariamente siempre está pidiendo dinero, pero es para sostener su consumo, pero no se le ve reflejado. Y el área laboral, recuerde que en las personas que consumen TUSI no solamente están los niños y los jóvenes, sino que también hay personas mayores que ya pues se vuelven como irresponsables. Entonces, estimada doctora, ¿me puede colaborar con la siguiente diapositiva? O si alguien pues quiere hacer alguna pregunta, pues quedo atento, quedo atento. Ya quedo ahí con la administración, si alguien quiere preguntar algo sobre la adicción al TUSI. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? Estamos perfecto. Bien, listo, muchas gracias. Entonces venimos ahora a tocar lo que es el TUSI. Venimos a la historia. Buenos días, Miller Johan. Sí, señor, sí, señor. Buenas noches, qué pena con usted, ¿cómo está? Yo quisiera hacer una pregunta frente a las áreas de ajuste y al área del parámetro psicosocial. ¿Cómo la persona se degrada? ¿Cómo disfigura la personalidad frente a ese riesgo? ¿Y qué medidas se pueden adoptar frente a ese tipo de personas? Porque es un problema complejo donde destruyan al parámetro, al área de ajuste familiar, donde la persona deja de cuidarse. ¿Qué podemos hacer en esos cuidados? Pues bueno, aquí viene el tratamiento donde empezamos a fortalecer las áreas de ajuste, donde por eso nosotros entramos a un proceso de recuperación, donde cuando entramos en el tratamiento las empezamos a fortalecer. Entonces, aquellas áreas de ajuste que están deterioradas, empezamos a trabajar en tener amor por la familia, empezamos a trabajar por tener autoestima, empezamos a trabajar por el área laboral, por el área educativa, como lo que nos encontramos haciendo en este momento, capacitándonos. Porque recuerde que las personas que venimos de la adicción, pues veníamos de tener unas áreas de ajuste a nivel bajo, pero pues mediante el conocimiento, mediante la educación y mediante el tratamiento, pues nos vamos fortaleciendo. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Gracias por la ¿Listo? conversación porque es muy interesante y ayuda. Listo, gracias compañero. Proseguimos a la siguiente, por favor, sobre la historia del TUSI. Bueno, la historia de la cocaína rosa, no, doctora, es donde se encuentra el señor. En la siguiente diapositiva, ¿qué pasó? Administración, por favor. Esa, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, aunque podamos considerar muchas cosas sobre la sustancia TUSI, de la sustancia TUSI podemos hablar cualquier tipo de cosa. Pero hay algo que el TUSI no es nuevo. La sustancia TUSI fue sintetizada por primera vez en el año de 1974 por Alexander Shulgin, y este doctor lo que creó fue una feniletilamina. Entonces, aquí vamos a empezar a desglosar este tema. Primeramente, el TUSI, cuando lo crearon, no era de color rosado, el TUSI era de color blanco. No era cocaína, era una feniletilamina, es un estimulante del sistema nervioso central y está relacionado con muchos compuestos psicoactivos. Cuando el farmacólogo Alexander Shulgin creó esta feniletilamina, él no la creó con fines de crear una droga recreativa. Él creó este medicamento psiquiátrico con el fin de ayudar a pacientes que sufrían de depresión, con fin de poder ayudar a estas personas para que los terapeutas, para que los psicólogos y para que los psiquiatras tuvieran un mejor abordaje con estas personas. Pero como está estipulado que todo medicamento de psiquiatría se entrega con una fórmula médica, entonces a una persona, el psiquiatra le formulaba 30 pastas de 12B. Entonces al pasar
el tiempo se suspendía el consumo y se dieron de cuenta que habían efectos contraproducentes, que este medicamento generaba dependencia y que las personas tenían hasta síndrome de abstinencia y que después de suspender su consumo en ocasiones hasta empeoraban. Entonces, en 1985, la Organización Mundial de la Salud prohibió el uso de este medicamento. Entonces vino la prohibición de ese medicamento y vino la prohibición del MDMA, que es el mismo TUSI, que estas sustancias pertenecen a la misma familia. Entonces, algo que también me llamó la atención es que el TUSI que se vende, que se empezó a comercializar en el momento, era una imitación de la feniletilamina que creó el señor Alexander Shulgin, porque pues esta feniletilamina era un medicamento sumamente costoso y no cualquier persona podía adquirir ese medicamento. Entonces, hace algo más de 10 años empezó a ponerse el TUSI de moda entre los grupos de estatus. Entonces, cuando una persona llegaba a una discoteca con una bolsa de TUSI, esto se vende en diferentes maneras. Una dosis de TUSI, aproximadamente 1 gramo, se llama un punto, se le dice un punto, el nombre que le tienen en la calle, o un bolsón. Entonces, cuando una persona llegaba con un punto a una discoteca, pues era la sensación del momento, era como de admirar y pues como era algo muy costoso, entonces un punto tenía aproximadamente el valor de 250.000 pesos y un bolsón podía valer hasta 1 millón de pesos dependiendo el lugar donde lo comprara. Diferentes mafias de todo el mundo se encargaron de la comercialización de este producto. Como este es un producto desconocido, no sabemos quién fue el que comenzó con estas fórmulas. Hay indicios que se dice que fueron los colombianos, hay indicios que se dice que fueron los chilenos, hay indicios que se dicen que fueron los mexicanos, que son como los más especializados en la elaboración de sustancias sintéticas. Pero hay algo muy claro, que cada día este alucinógeno se ha vuelto más peligroso, porque ahora los adolescentes, esta sustancia TUSI se puede elaborar en cualquier cocina de un apartamento, en cualquier cocina de una casa. Y ahora los adolescentes tienen sus propias fórmulas, ellos mismos lo preparan. Entonces no tienen necesidad de tener un laboratorio, no, en una cocina casera se puede cocinar este tipo de medicamento. Lo que pasa es que, como tiene sustancias desconocidas, la gente no sabe qué se está consumiendo. Entonces tiene, por ejemplo, medicamentos vencidos, tiene fentanilo, tiene medicamentos para la malaria, tiene heroína, tiene hongos, tiene ribotril, tiene ácidos, tiene colorantes, tiene esencias, y por eso se dice que es el cóctel de medicamentos psiquiátricos. Entonces acá yo hacía un enlace, y cuando vimos acá el profesor de mentalgia que nos dio la clase sobre la hoja de coca, él nos explicaba que aproximadamente se demoraban 1 año para procesar 1 kilo de cocaína, y pues que implicaba muchos gastos, implicaba pues sembrarlo, contratar campesinos, la guerra de los grupos armados, poderlos llevar a las diferentes ciudades para poderlo comercializar, los impuestos que había que pagar. Y pues aproximadamente 1 gramo de cocaína vale 25.000 pesos en el mercado negro. Y ahora imagínense que las personas que cocinan este TUSI, porque el TUSI es el 80% de los medicamentos son legales y lo preparan en cualquier cocina, y su costo es más alto en el mercado. 1 punto de TUSI vale más que 1 punto de cocaína, que 1 gramo de cocaína. En un día pueden cocinar fácilmente 500 gramos, lo que se tardan aproximadamente medio año para cocinar, para elaborar 1 libra de cocaína. Entonces, vamos para la tercera diapositiva, por favor, estimada doctora. Listo. ¿Qué es el TUSI o el 12B?
Bueno, es una droga recreativa sintética que se ha popularizado principalmente en América Latina y en Europa. En la última década se presenta como polvo de color rosa. Bueno, hasta el momento cuando recién se empezó a crear, empezó a salir al mercado el Tusi, era rosado. En este preciso momento, en este preciso 2025, el Tusi viene de más colores. Viene morado, viene azul, viene verde, viene amarillo. Y como tiene un empaque particular, entonces cada banda que comercializa esto, pues, tiene una figura emblemática, algo llamativo. Entonces, como es una sustancia que viene en un empaque bonito, es costoso, tiene un sabor agradable, las personas han llegado a subestimarla creyendo que es menos peligrosa, pero el Tusi, como ya lo venimos viendo antes, el Tusi es una droga pues letal, pues démonos de cuenta toda la cantidad de medicamentos que tiene. Entonces, el modo de consumo, ¿cómo se consume el Tusi? El Tusi pues aspirada, inhalada, también se consume en pastillas y también se consume vía rectal. Hay personas que humedecen las pastillas de Tusi, las diluyen en agua y pues se las introducen por entre el recto. También se considera el Tusi como un afrodisíaco. Entonces, el Tusi no tiene nada que ver el Tusi no tiene nada que ver con la cocaína. Es una mezcla de medicamentos psiquiátricos. Entonces, la combinación de drogas es sumamente peligrosa. Entonces, yo hacía un paréntesis hacia un ejemplo. Un día X, una persona tiene un accidente. Se corta un dedito. Lo llevan para el hospital, le cogen puntos. El médico le formula 30 amoxicilinas para la infección y le formula 30 ibuprofenos 800 para la amoxicilina para la infección y el ibuprofeno para el dolor. Pero si esta persona se toma todos esos medicamentos a la misma vez, ¿qué le va a generar? Una intoxicación. Entonces lo mismo relacionado con este medicamento, con esta sustancia Tusi, que es una mezcla de medicamentos psiquiátricos como LSD, como oxicodona, como ketamina. Entonces, desafortunadamente, por eso en los diferentes centros de tratamiento vemos personas que están en la línea de no retorno por el consumo de Tusi. Vemos personas que llevan aproximadamente 6 meses en el consumo de Tusi y no reconocen tiempo y espacio. Hay personas que se quedaron en la alucinación. Hay personas que por el consumo de Tusi no controlan sus esfínter. Y pues las personas que trabajamos en los centros de tratamiento, las personas que están haciendo proceso, yo creo que lo han notado. La adicción al Tusi, cuando ya la adicción es muy avanzada, lleva a la persona a tener una vida también animalista. Como le decía, es una persona que no está en tiempo y espacio, no está en la realidad. Entonces, esto es algo tremendo. El Tusi no es un juego. Y esto se está saliendo de las manos, entonces estas capacitaciones son para que las personas tengan un concepto de que realmente estamos consumiendo, que estamos consumiendo algo mortal. Entonces, por eso decíamos, ¿Tusi es una moda o es un veneno? Entonces, cada cual se contestará su pregunta, ¿listo? Bueno. En una investigación que se realizó con personas actualmente en tiempo real, yo investigué personas que consumen y preparan este tipo de alucinógeno, expresaron de una manera anónima que en el momento de ahora tiene más complementos. Tiene heroína, tiene hongos, tiene fentanilo, que el fentanilo es una sustancia sumamente mortal, tiene medicamentos vencidos, ya que todo esto causa más adicción y las consecuencias son fatales.
Los medios de comunicación se han encargado de darle como marketing, como popularidad a este tipo de sustancia. O sea, no hablan de su letalidad, no hablan del daño que causa en las personas, pero no se han encargado de hacer campañas de prevención en los colegios, en las calles, de que la gente no consuma esta sustancia. Hace algún tiempo, en ciudades en Colombia como Bogotá, como Medellín, como Cali, se disparó el robo a las droguerías. Entonces estaban asaltando todas las droguerías de las ciudades y de los diferentes barrios. Entonces empezaron a investigar que por qué estaban robando tantas droguerías. Entonces se dieron de cuenta que las personas que roban estas droguerías siempre iban por los medicamentos de psiquiatría. Entonces, ¿esto para qué era? Para la elaboración del TUSI. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre los efectos del TUSI. Entonces, los efectos del TUSI varían según los componentes específicos. Por favor, administración, ¿me regala la tercera diapositiva? Gracias, muy amable. Los efectos del TUSI. Los efectos del TUSI varían según los componentes específicos de la mezcla y pueden convertirse en efectos de tipo hiperactividad. La persona no se queda quieta en una discoteca, aumento del ritmo cardíaco, energía extrema, reducción del cansancio y aumento de la sociabilidad. Por eso las personas que consumen TUSI en una discoteca son muy sociables. Vienen las alucinaciones visuales y auditivas. Yo quiero hacer un énfasis en esto, en lo que causa las alucinaciones visuales y auditivas, porque la mayoría de las discotecas, como podemos ver en el video, en la diapositiva hay una pantalla gigante que emite muchas luces y por medio de los DJs pues viene la música. Entonces llega un sonido a mi oído. Este sonido se conecta con mi vista, con mi pupila y se conecta con el cerebro y me causa efectos visuales. Por medio de un ruido yo puedo ver un color y en un momento dado veo que ese color se derrite. Es como si yo viera a todas las personas en el entorno rojos. Escucho un ruido, los veo a todos rojos y de un momento a otro veo que ese color se empieza a escurrir, que se empieza a deshacer. Entonces causa unas alucinaciones impresionantes. Distorsión de tiempo y espacio. Hay personas que empiezan el consumo de TUSI en una discoteca, comienzan un día sábado y es un día domingo en la noche y la persona cree que ha pasado horas, pero lamentablemente son días en el consumo de la sustancia, de esta sustancia. Bueno, hay algo muy específico que dice que se siente una sensación que se separa del cuerpo, o sea, que la persona de su cuerpo se desmaya y que la persona puede ver su cuerpo ahí, que le genera esa alucinación. Falta de control motriz, entonces vienen los efectos no deseados del TUSI, vienen náuseas, dolor de cabeza, boca seca, pupilas dilatadas, rechinar los dientes y deshidratación. Entonces, dentro de una de las investigaciones, valga la redundancia, un muchacho me expresaba que esta palabra tiene que estar mojarreado. Son los términos que se utilizan en el TUSI, porque esta investigación yo la hice en tiempo real. Eso fue una investigación en tiempo real y en hechos reales y testimonios de personas que consumen TUSI. Entonces vamos a algo que son las muertes detrás del TUSI. Por eso dice que es una droga progresiva y mortal. Entonces, hace un tiempo, este testimonio fue en Argentina, porque pues acá nos reservamos los nombres de las personas, pues para no tener problemas, para no afectar a nadie, siempre desde el respeto. Un cantante de una banda inglesa estaba en un hotel en el último piso y estaba consumiendo TUSI y lo estaba acompañando de otras sustancias. Entonces, en un momento, esta persona entra en un estado psicótico y empieza a romper todo. Empieza a romper los muebles, empieza a tumbar los cuadros. La seguridad del hotel fueron a auxiliar lo que le pasaba, abrieron
la puerta de donde el hombre estaba descansando, donde estaba residiendo. Cuando lo ayudan, el tipo se desmaya. Cuando el tipo se despierta, se lanza al vacío, se lanzó por una ventana del edificio al vacío. Pero la investigación dice que esta persona nunca puso las manos como un mecanismo de defensa, sino que estaba en un estado de alucinación. Entonces, un consumo de tusi le quitó la vida y el hombre no pensó en suicidarse. El estado psicótico, el estado de alucinación lo llevó a perder la vida. En las últimas décadas se ha relacionado muchas, dicen que son muertes o son accidentes. Una chica también murió de un ataque cardiorrespiratorio y en su autopsia se dieron de cuenta que también tenía muestras de tusi. Hace algunos días en Bogotá, una niña se lanzó desde un edificio, por la ventana de un edificio en Ciudad Salitre, y también las muestras salieron que la persona tenía muestras en su sangre de tusi. Entonces lo llamativo es que todas estas personas, todos tenían sustancia tusi. Entonces el tusi combinado con otras sustancias, pues es sumamente peligroso. Bueno, efectos a corto plazo del tusi: ataques de pánico, sobredosis, paro cardíaco respiratorio, comportamientos violentos o compulsivos, confusión extrema, psicosis, cambio del comportamiento, reducción del apetito. Efectos a largo plazo: daños neurológicos y cognitivos, problemas de la memoria y depresión severa en los daños renales. Entonces, importante, el tusi no es una mezcla, el tusi no es una mezcla única. Tiene diferentes mezclas. Hace un momento alguien me hacía la pregunta, la alcancé a leer, de qué estaba compuesto el tusi. Entonces el tusi está compuesto de LSD, de benzodiazepinas, ketamina, LDMA, éxtasis, cafeína, metanfetaminas, lidocaína y otras sustancias no desconocidas. Entonces, administración, ¿me puede permitir la diapositiva de la ketamina? La siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Administración, esa. Bueno, la ketamina es un medicamento que se usa por sus propiedades alucinógenas, principalmente en el uso legítimo de analgésico veterinario. Entonces, en la investigación que yo hacía, hay ketamina humana, que es la que se utiliza en los hospitales para reducción del dolor, y está la ketamina que se utiliza para la veterinaria. Entonces había ketamina para jirafas, ketamina para caballos y ketamina para gatos. Entonces imagínate que cuando le aplican ketamina a una jirafa tiene que ser una dosis moderada. La sedación en un animal de estos, en una jirafa, en un caballo, tiene que ser de 15 minutos, porque si se excede, el animal puede sufrir un paro cardiorrespiratorio. Y pues imagínate que esa sustancia la lleva el tusi y lleva ketamina para animales. Y pues démonos de cuenta que como esto es un negocio rentable, pues no le van a aplicar una ketamina de alto valor. Yo creo que le van a aplicar pues una ketamina de la más barata. Pues esas fueron las investigaciones que realicé. El MDMA, conocido como éxtasis, es una sustancia con propiedades estimulantes y psicodélicas que producen sensaciones de empatía, energía y placer. Sus efectos producen aumento de energía y una sensación de bienestar de 6 horas, y se utiliza en la psiquiatría para trastornos. Otra sustancia que le están aplicando a la sustancia tusi es la cafeína. Se considera como una droga que estimula el sistema nervioso central, afectando a los niños y a los adultos de manera similar, y en niveles bajos puede hacer que las personas se sientan con más energía y alerta. Doctora, ¿me regalas la diapositiva del LSD? Administración, por favor.
Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. La siguiente. Esa, muy amable, muchas gracias. El LSD es parte de un tipo de droga llamado alucinógeno. Esta sustancia provoca alucinaciones. Las alucinaciones son cosas que usted escucha estando despierto, que parecen reales, pero en lugar de serlo son creadas por la mente. Esta droga es un alucinógeno muy poderoso. Bueno, entonces, ¿qué son las benzodiazepinas? ¿Me regalas la próxima diapositiva, por favor? Listo. Son medicamentos que actúan como depresores del sistema nervioso central, produciendo efectos sedantes. Se utiliza principalmente para tratar la ansiedad, el insomnio y las convulsiones. El uso es prolongado, pueden generar dependencia y síntomas de abstinencia al suspender su consumo. Viene la otra sustancia que se llama lidocaína. Se utiliza para adormecer en una área específica del cuerpo y evitar sensaciones de dolor durante procedimientos médicos. Listo, me regalas la próxima diapositiva, la oxicodona. Listo. La oxicodona es un fármaco que se vende bajo la marca Roxicodona y se utiliza para el tratamiento de dolor intenso y es altamente adictivo. Listo, me regalas la próxima diapositiva, por favor. Bueno, acá vamos a hacer énfasis en esta sustancia. Bueno, también tuvimos la oportunidad de hace algún tiempo de hacer una especialización en mentalidad también sobre el fentanilo. Dice que el TUSI lleva adulterantes desconocidos como el fentanilo. Esta sola sustancia tiene a muchos países con una catástrofe de salud pública, porque pues hay lugares, zonas de tolerancia donde las personas están totalmente consumidas por este tipo de sustancia y son miles de personas las que mueren por adicción a este tipo de medicamento, que mueren de sobredosis. Bueno, es un opioide sintético desconocido fabricado ilegalmente, se creó para reducir el dolor en pacientes con enfermedades terminales. Entonces, el fentanilo fue prohibido por lo siguiente. Entonces, había una persona con una enfermedad terminal que la persona le diagnosticaban 6 meses de vida, pero iba a morir con mucho dolor. Entonces, le aplicaban fentanilo y ya no iba a vivir 6 meses, sino iba a vivir 3 meses. Pero iba a vivir sin dolor. Entonces, este es un medicamento que reduce el tiempo de vida en las personas. Es una droga sumamente poderosa. Entonces, estábamos hablando sobre las ponencias, estaban hablando sobre las drogas potentes. Entonces, una de las drogas potentes era el bazuco. Entonces, después del bazuco sigue la heroína, y la heroína es 10 veces más poderosa que el bazuco, y el fentanilo es hasta 50 veces más potente. Entonces, démonos de cuenta que la persona que cuando consumen fentanilo, el síndrome de abstinencia puede dar minutos después de su consumo. O sea, es sumamente adictivo, es una droga mortal. El fentanilo es la droga que más mata personas en el mundo. Es principalmente una droga utilizada para mitigar el dolor. El fentanilo es totalmente adictivo, inclusive el síndrome de abstinencia puede dar minutos después de su consumo. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? De todos los componentes de los que está elaborado el TUSI hasta el momento, los que se creen, porque como cada día le aplican más cosas. Entonces, ¿estamos claros? ¿Alguna pregunta? Listo, ¿me pueden colaborar con la siguiente diapositiva, por favor? Listo. ¿Cómo dejar el consumo de TUSI? Entonces, es algo que nosotros nos enfocamos en la prevención. Lo primero, hay que reconocer que se tiene un problema, que aceptar que el consumo de TUSI está afectando nuestras vidas y que el consumo de TUSI es una enfermedad como cualquier otra enfermedad y necesita tratamiento. Buscar ayuda.
Si tiene problemas con el TUSI, no intentes hacerlo solo, porque el TUSI te mete en una realidad falsa donde te altera el ego y no te deja ver el daño que te estás haciendo. El tercero, aleja todos los detonantes que te inducen al consumo. Identifica factores de riesgo y factores de protección y rodéate de buenas personas que te impulsen a salir adelante. Cuarto, informa a tu círculo cercano, hablándolo con alguien de tu confianza para que te pueda ayudar a pedir ayuda y así que puedas superar tu ansiedad. Sustituye el consumo por hábitos sanos. Empieza a hacer ejercicio, meditación, lee, aprende algo nuevo. Tu cerebro necesita nuevas formas de obtener bienestar sin necesidad del consumo. Sé paciente. Dejar el TUSI provoca ansiedad, insomnio, irritabilidad, depresión. Estos síntomas hacen parte de la recuperación y son el precio que debes de pagar por el daño que hiciste en ti. No te rindas, cada día sobrio es un logro. Si recaes, una recaída no significa el fracaso, es un aprendizaje. Reflexiona sobre lo que pasó y retoma su compromiso. Esto se trata de seguir luchando contra esta enfermedad, porque esta enfermedad no es fácil. Los programas de recuperación están diseñados para que no haya una recaída, pero lamentablemente es una enfermedad y pues las personas que llevamos tantos años luchando con esto, sabemos que esto requiere de mucha honestidad. Hay que ser sumamente honesto con el programa, porque el principio fundamental de la recuperación es la honestidad. Tú vales mucho, estás para grandes cosas, somos ganadores y los ganadores jamás se rinden. Bueno, compañeros, esa era la explicación que tenía sobre el TUSI. Entonces quedo atento sobre cualquier pregunta, cualquier duda. Entonces, pues muchas gracias. No, muchas gracias. Recuerden que yo también fui drogadito. Entonces hay enfermedades externas, ¿cierto? ¿Cierto? Internas y otras externas, ¿cierto? La droga son enfermedades externas, ¿cierto? Que, Sí. que no las produce el cuerpo, sino que uno mismo se las buscó, ¿cierto? Uno mismo se las buscó. Estabas diciendo algo muy importante, lo espiritual. Yo salí en lo espiritual, no estoy hablando de ninguna religión, sino que me ayudó mucho la Biblia, el leer la Biblia, el meditar en ella. Todos los días leo la Biblia, todos los días me levanto 5 de la mañana. Eso me ha ayudado mucho a sostenerme, llevo 22 años. Lo espiritual es muy esencial, porque nosotros, el hombre y la mujer, somos tripartiditos, ¿cierto? Cuerpo, alma y espíritu. Se necesita el psicólogo, se necesita el terapeuta, pero se necesita lo espiritual. Acuerde que lo espiritual es como la raíz del cuerpo de uno, ¿cierto? Si tú solamente trabajas el cuerpo y el alma y no sacas la raíz, eso vuelve y crece y vuelve y recae. De hecho, llevo 22 años firme, ¿cierto? Y hay muchas personas que han recaído. Yo siempre trabajo con los habitantes de calle aquí en Medellín. Todos los días estamos sacando 3, 4, pues gracias a Dios. eh, Porque llevamos tiempo andando con ellos y todo eso, ¿cierto? Pero siempre le decimos a los muchachos, les damos a escoger esta inclusión social, que es de la alcaldía de Medellín, y hay otras fundaciones que son cristianas. A ellos toman la decisión, ¿cierto? La mayoría nos dicen, llévanos para lo espiritual, Alejandro, porque ya hemos recaído varias veces en lo que nos ha dado la alcaldía, porque no tocan lo espiritual. O sea, la mayoría nos dice, necesitamos lo espiritual. Entonces tú lo hablaste ahorita, de todas maneras, muchas gracias, Johan. Y hermano, muy productivo todas esas clases. Muchas gracias, nos ha servido. Gracias. Gracias, sí, señor. Y pues yo tenía una pregunta, no sé si la administración me permite algo más de tiempo, pues quedo atento a la respuesta. Sí, sí, claro. Listo. Bueno, entonces quiero hacer una pregunta
porque yo sé que muchas de las personas que nos encontramos acá en este congreso, en esta especialización de adicciones, tenemos hijos. Dice que por qué es importante que los padres hablen con los hijos respecto a la sustancia TUSI. Entonces, para que pues, los alumnos respondan esta pregunta. Vuelvo y la repito, ¿por qué es importante que los padres hablen con los hijos respecto a la sustancia TUSI? Quedo atento. ¿Ninguna persona tiene algún concepto que nos quiera colaborar, que nos quiera apoyar? No, Johan, sí, hay que hablar de la droga. Yo no sé por qué los psicólogos hace mucho tiempo nos enseñaron que el hablar pues de estas sustancias a los niños es como inducirlos a ellos a que hagan eso. Y yo les digo, pero ¿cómo así que lo vamos a inducir? Si esto, antes al contrario, si nosotros no le hablamos a los niños que son como una computadora, ¿cierto? Sí, tenemos Sí, que hablar de las cosas reales porque si no hablamos de esto, ustedes han visto que ya los niños están empezando desde los 5 o 6 años a consumir, ¿cierto? De los niños sí, son señor. muy fácil de convencer. Como ellos no entienden eso, entonces ellos cualquiera los puede convencer, inclusive los llevan con un bombón o cualquier cosita. Entonces por eso es bueno a los niños, ¿cierto? Instruir al niño desde pequeño, ¿cierto? Para que cuando vengan estas personas no lo engañen, que ellos ya sepan. ¿Cierto? Es bueno hablarles de todo eso. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues tengo otra pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la legalización de las sustancias psicoactivas? Disculpe, ¿podría participar? Claro, sí, señora, con el mayor de los gustos. Estamos atentos. Bueno, mi estimado Joan, de verdad que esa pregunta es muy importante. Nosotros como padres, ¿verdad? Como representantes, estamos en la obligación de compartir conocimientos de una manera, como se dice, de acuerdo a la edad con los muchachos, ¿verdad? Pero sí desde ya que somos los formadores, somos los que vamos a capacitar a los niños, porque la orientación, la educación viene primordialmente o principalmente o primariamente es del hogar. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer como orientadores, como padres responsables. Tenemos que tomar, de verdad, ser previsorios, tener esa esa empatía con los representantes, pero también con los educadores, también con los psicólogos, también con el equipo multidisciplinario que se puede dar en estas áreas. De llevar, como se dice, el aula, que sea de acuerdo a un vocabulario o de acuerdo a un programa juvenil, de acuerdo a las edades. No dejar esto como si fuera un tabú, que por eso es que son presas fáciles los niños. Hay unas personas que son chiquititas, pues ellas estaban en 5º grado y estas niñas me decían que cuando llegaban a la escuela, al liceo, le colocaban una bolsita, una funda de H allí en el pupitre. Y yo le decía, ¿qué hacías tú? Yo las tiraba al suelo y le llamaban caramelo ácido. Le llamaban así en el salón de clase, ahí en Durán, en Ecuador. Entonces yo le Sí, digo una señora. cosa, que estamos dejando nosotros, los niños los estamos dejando sin conocimiento, sin orientación. Tenemos que hacer algo. Nosotros no podemos comentar esto como si fuera un tabú. No, tenemos que armarnos, como se dice, de las herramientas educativas que nos pertenecen, que son nuestras, que tenemos que ser conscientes y dejar de ser esas personas indolentes, sino que tenemos que asumir los nuevos retos, nosotros como educadores, nosotros como personas que ya conocemos, ¿verdad? Estas áreas, de pronto por consumo, sino porque somos personas que trabajamos con centros de rehabilitación. Es mi opinión. Dios le Bien, bendiga. pastora, su merced tiene toda la razón, porque en mi investigación que hice y los testimonios que tomé de los chicos, llegué a la conclusión de que el colegio ya no es un factor de protección.
El colegio se ha convertido en un factor de riesgo y lo que José Merced me dice, les están vendiendo pastillas en muñequitos, en caritas, en gomitas y están volviendo adictos a nuestros hijos. Por eso explicaba yo que hay niños de 8, 9, 10 años en el consumo de las drogas. Nosotros, hay niños dizque de 13 y 14 años haciendo un proceso de reeducación. Imagínense que cuando se veía eso. Y desde que empezaron a aparecer estas drogas sintéticas es que hemos empezado a ver estos testimonios en nuestros centros de tratamiento. Porque Estoy si- totalmente de acuerdo a su respuesta. Sí, profe, y lo que tú decías que si estamos de acuerdo en la legalización, es como decir, están de acuerdo en que nuestros hijos tomen veneno. Eso es lo que prácticamente, porque es que ya todo lo están romantizando, pues, Sí, y nosotros no podemos caer en ese juego, ¿cierto? La droga es un veneno, ¿cierto? La droga es un veneno que está no es matando una a moda, es un nuestros veneno. niños, jóvenes, adultos, mujeres. Sí, exacto. Todo lo están como, no, tranquilo, que es mejor legalizarlo para que eso se acabe. No, eso nunca se va a acabar, ¿cierto? Porque eso es un negocio, hay mucho dinero, ¿cierto? Aquí en Colombia y en todo el mundo, eso no se va a acabar. Eso prácticamente, eso depende de nosotros, estar unidos, poder conversar lastimosamente cuando en un país eh, em, la izquierda es la que manda, la izquierda que promueve todo este desorden, ¿cierto? Un desorden total que hay en los países donde hay una izquierda. Entonces nosotros no podemos estar de acuerdo con eso, nunca vamos a estar de acuerdo con la legalización, ¿cierto? Es como decir, venga, sí, tomemos todos venenos. No, no, que cada uno tome un veneno poquito, no, se va a morir, que veneno es veneno, ¿cierto? La droga está transformando la mente. La droga está cambiando la mente de los niños. Ya hoy en día los niños les pegan a los padres, ¿cierto? Y la mayoría, como Sí, decías tú también, esos riesgos son familias disfuncionales. Las familias disfuncionales es cuando los niños, cuando los padres se van, entonces los niños quedan a la inversa ahí y quedan con esos resentimientos, donde siempre buscan como ese vacío que ha dejado los papás. Por eso, como decía ahí la postal, la pastora ahí, es desde casa tiene que haber una unidad, ¿cierto? Una palabra que utiliza Satanás, divide y vencerás, divide y vencerás. Entonces, por eso están dividiendo la familia, por eso es que hay un caos total en esta humanidad y por eso hay un desorden. Nos estamos matando entre todos, por eso necesitamos la unidad. Necesitamos es que cada uno de nosotros trabajemos juntos. La familia es lo primordial que puede haber. De hecho, digo que yo fui drogadicto, tengo 4 hijos, 22 años que me recuperé, gracias a Dios, y entonces empecé a trabajar con mis hijos. Les comento, el mayor tiene 38, la otra tiene 36, la otra tiene 33, la otra tiene 27. Ninguno fuma cigarrillo, ninguno tira droga, ninguno trasnocha. Una es abogada, la otra administradora de empresa, la otra se casó en España con un cristiano, el otro es jefe de sistemas, que sí vale la pena. Uno como padre tiene que formar a sus hijos, pero primero se forma uno, primero yo, para yo después formar a los otros. bien, bien, sí, Disculpe, señor. por ejemplo, No se le escucha nada, pastora. ok. Usted dijo Ok. una palabra muy importante. Pastora, cuadre, acomode su audio porque no se escucha. Ok, me lo bloquean. Bueno, entonces fíjese usted que nos dicen que somos tripartitos, usted estaba diciendo ese tema, ¿ok? Que cuando un sistema nacional de tratamientos a las adicciones de un país saca, ¿verdad?, a un lado a Dios, porque prohíben hacer terapia espiritual a los pastores, a los sacerdotes, a las personas que de la iglesia. Entonces, ese sistema de tratamiento de las adicciones cae en pique. Pasó acá, yo estoy en Venezuela,
Y yo soy gestora de la ONA, de la Oficina Nacional Antidroga, y allí recuerdo claramente, 100 años atrás, hubo esa prohibición de los pastores, que no tenían que ir a los centros de rehabilitación. Pero luego, cuando ellos ya cayeron en pique, vamos a decirlo así, ellos acudieron a los diferentes pastores que estábamos trabajando en centros de rehabilitación, en lo que fue la parte nororiental de Venezuela. Éramos 45, del cual nos reunimos con toxicólogos, con sociólogos, psiquiatras, de lo que es la Oficina Nacional Antidroga, ¿verdad? Y ellos decían, nos hicieron preguntas cuando nosotros tuvimos ese encuentro, ese compartimiento de saberes, porque ellos nos decían, ¿por qué a ustedes, los muchachos, no se les van? ¿Por qué a los muchachos de ustedes salen más bien y ahorita son evangelistas, maestros, pastores? ¿Y por qué no se van? ¿Por qué si nosotros tenemos la mejor clínica, si tenemos las medicinas, si tenemos esto? ¿Y qué hacen ustedes? Oramos. ¿Y qué hacen ustedes para que no se les vaya? Ayunamos. Porque aquí el trabajo es de Dios, que va a libertar a esas personas que están cautivas. Y nosotros tenemos que hacer un trabajo grande, ¿verdad? A nivel espiritual, conductual. Entonces tenemos que también pedirle al Señor que liberte y que nos ayude a nosotros, como somos también el medio que Dios está usando aquí en la tierra. Entonces tenemos que prepararnos en esa área, porque somos tripartitos. Entonces la parte espiritual, quien la va a libertar, se llama Cristo. Bien, mi pastora, muchas gracias. Entonces, en cuanto a la pregunta que yo estaba haciendo, ¿está usted de acuerdo con la legalización del consumo de las sustancias? Entonces, dice que es mucho el dinero que se invierte en la erradicación de las sustancias y en la guerra política. Entonces, dice que si legalizan la sustancia psicoactiva, entonces ese dinero que gastan en la guerra, fumigando, erradicando, en los controles, pues utilizarlo para hacer prevenciones en los colegios, en las empresas, en los parques. Pero yo digo algo, al legalizar la sustancia psicoactiva, pues realicé esa pregunta, ¿está usted de acuerdo? Que bueno, el dinero de la erradicación se invierte en prevención, pero las personas que tienen un familiar adicto a la sustancia psicoactiva, ¿está usted de acuerdo que el dealer o el jíbaro llegara a la casa a venderle ese tipo de veneno? Pues solamente las personas que pasamos por este flagelo sabemos lo duro que es tener un familiar o que nosotros mismos lo que vivimos. Entonces ahí quería pues como responder esta pregunta y pues con permiso de la administración quería hacer una última pregunta. ¿Por qué si la droga es ilegal, la dosis mínima es legal? Alguien que pues me pueda responder esa pregunta. Porque es que, vuelvo y le digo, es una manera de romantizar las cosas. Por ejemplo, para no acabar con la droga, porque eso mueve mucho dinero, entonces dice, vamos a poner la droga mínima, aquí es el consumo mínimo. Entonces, por ejemplo, cuando yo me lo fumaba, hacía 24 años yo me fumaba un bareto, a mí me encarcelaban por eso y me dejaban 2 días. Y así yo decía, Dios, no va a dejar que me vuelvan a coger, ¿cierto? Entonces, era la manera de yo no volver a fumarme los cigarrillos. Entonces, ahora dice, la dosis mínima. Claro, entonces el hombre no va a ser tan pendejo. Entonces, yo ando con un bareto o dos, por ejemplo, aquí en Colombia, en Medellín, y me coge la policía, esculca, y yo tengo dos, pero los otros los tengo guardados allá, ¿cierto? Entonces, la gente sienta toda esa estupidez, ¿cierto? Es para no acabar con la droga, pero el hombre, eso lo hacen los gobiernos, es para no acabar con esa mina de oro, porque es que la droga, hoy en día la droga, yo creo que deja hasta más plata que el mismo petróleo, porque es que es una cosa de locos, ¿cierto? Mire lo que usted está hablando del tusi. El tusi se prepara en un momentico, ¿cierto? En un momentico y eso es plata que bota de tusi. Entonces, ¿cómo van a acabar con eso? Entonces, por eso hablan de la dosis mínima. Es como para decir, bueno, vamos a permitir la mínima. Prácticamente están diciendo, fumen todos y lo más tonto es que la gente le cree, ¿cierto? Aquí hay un dicho que dice, para donde va Vicente va la gente. Entonces, vamos para allá y todos dicen, sí, vamos para allá. Tirémonos de un segundo piso y todo el mundo se tira. No, eso lo inventaron es
para no poder que se cierre que se cierre esa mercancía o ese dinero que está fluyendo, ¿cierto? Porque para acabar con la droga es muy fácil, Johan, es sino ir y quemar todos esos cultivos de coca y todos los cultivos y ya, y eso se acaba. Pero eso no se hace. De hecho, aquí en Colombia eso ha crecido mucho más con este gobierno. Creció la droga en los cultivos. Eso no lo van a acabar. Entonces, eso es una forma de tapar las cositas. Pero eso no debió haber existido. Esperemos que cuando aquí haya otro gobierno acabemos con ese mínimo también la droga mínima. Pues eso hay que acabar con todo eso de una vez. Claro, cuando se habla de dosis mínima, no es que hay una dosis mínima de droga que sea legal, no es que es legal. Lo que pasa es que es despenalizado el consumo personal. No tiene que ver con que hay una dosis que sea legal y una cantidad de dosis que sea ilegal, sino tiene que ver con que si hay una dosis mínima, lo que está despenalizado es el consumo personal. Entonces ahí es como que hay una hilada fina, en donde obviamente que las leyes por un lado acompañan, porque echa la ley, echa la trampa, ¿no? Acompañando justamente como mala decisión. Entonces ahí como que lo envuelven un poco. Nosotros lo entendemos así y entonces a la ligera decimos hay una dosis mínima que es legal. En realidad, legalmente y prácticamente en todas las leyes, lo que nos dice es que hay una despenalización para el uso personal. Y entonces ahí es como decimos, ¿y cuánto es el uso personal? Si todos aparte tenemos distinta resistencia, distinta tolerancia, en cuanto a cuál es la dosis mínima, obviamente que hay estadísticas, ¿no? Según la sustancia, la dosis que esté mencionada como si es personal o no. Pero acá tenemos como para debate largo con esa historia, porque obviamente que Sí. está por un lado la parte Bueno. que nos acompaña, ¿no? Como cuidándonos, pero al mismo tiempo esa misma ley que nos acompaña tiene esa letra chica en donde nos termina perjudicando. En nuestra ley de salud mental acá en Argentina justamente pasa eso, porque no es que tenemos una dosis mínima que está legalizada, pero el consumo personal no es, está despenalizada. Entonces ahí ya enganchan a alguien que tenga un poquitito nomás en el bolsillo, que en realidad se está yendo a venderlo, puede decir que es por consumo personal y no pasa nada. Pero en realidad lo que está haciendo es ir y llevárselo a un pibe que lo está esperando en la esquina para comprarlo. Así, no, como Y es dices por eso tú, que Bueno, tienen Itzala, tantos soldaditos, ¿no? Porque son muchos distribuyendo la droga en poquitas cantidades justamente para evitar exacto. esta situación de la penalidad. Sí, como dices tú, echa la bueno, ley, echa la trampa. yo Es Tal verdad, cual, es así, tal es cual. así. Es eso, Sí, pido sí. es la eso. palabra. Ahí está Mariela esperando. Y antes de Marie, estaba Gustavo esperando hace rato en el chat. No sé si ahora estás por ahí, Gustavo, que nos hace mención que está con la cámara apagada, pero no hay problema. Lo único que sí vamos haciendo, sin demorarnos tanto con la intervención, así en unos minutos más podemos ir concluyendo. ¿Estás, Gustavo, por ahí? Sí, sí, estoy aquí. Todo tuyo y después sigue Marie. Ok. Yo quería intervenir con el tema de la normalización, pero quedó en el tapete el tema del consumo mínimo, que tú acabas de manifestar muy bien, que lo que está despenalizado es que esa persona que es víctima de un sistema que lamentablemente le hizo adicto, ¿no? Pero con la Sí. normalización, no pudiéramos decir que para disminuir la cantidad de delitos que se cometen, en este caso, los suicidios, por ejemplo, o los homicidios sería la palabra correcta, van a despenalizar todo el tema, lo que tiene que ver con este delito para poder eh, que disminuya. Pues, por lo tanto, la respuesta es no. Y con esto último, ya para concluir mi intervención, es importante que nosotros veamos a esas personas que lamentablemente han caído en la adicción de las drogas y los veamos como lo que son, pues unas víctimas. Pues ese consumo mínimo que tú acabas de expresar muy bien, sin lugar a dudas, lo que trae para ellos es un alivio a ese dolor que tienen, ¿no? Entonces, creo que es pertinente que los que estamos acá, de alguna manera, veamos el fenómeno de forma estructural, muy estructural, porque además de esta droga que no la conocía, que agradezco mucho el haber
me hayan invitado la pastora Romero. De alguna manera hay otras más que están ingresando y que están normalizadas, muchas más que están normalizadas y que inclusive no son delitos. Así como tú decías que el TUSI no, actualmente se crea con una cantidad de elementos que sí están legales, hay otras más que están afectando. Y bueno, al compañero que antecedió, no se trata de izquierda, de derecha, porque en los gobiernos, cuando no tienen los principios y los valores morales, sea de izquierda, de derecha o de centro, van a promover cosas como esta. Entonces no tiene que ver con ideología, tiene que ver con principios y valores cristianos. Gracias, Gustavo. Ahora sí, Johan, vamos a darle paso acá a Marie. Marie, todo tuyo. Gracias, gracias, doctora. Bueno, a ver, les cuento, yo soy madre de un adicto en recuperación y como mamá, la situación es una historia muy dura, es muy difícil, porque, y esta vez llevo 10 días escuchando todo el proceso y todo el paso a paso de cada una de estas sustancias y finalmente concluye uno que sustancia es sustancia y todas son adictivas y todas terminan en el mismo lugar. No hay una diferencia. Puede que uno lo eleve más que a otros, pero terminar muerto o tirados en el piso, vueltos nada, enfermos. Entonces, hoy en día pienso que legalizar la droga o la dosis mínima, en este caso, es una doble moral del Estado, del gobierno. ¿Por qué razón? Porque el que tenga una dosis mínima no significa que vamos a quitarnos un problema. No significa que vamos a educar a un joven. No significa que lo vamos a enviar a una universidad que sea un ser, sino que lo queremos tirar al piso, porque es un gobierno o es un Estado que muestra a qué joven, a qué niño, a qué adolescente viene y se toca con eso. ¿A qué horas permito que ingrese? Entonces, pienso que lo que están haciendo como operadores terapéuticos, en donde pueden llegar a través de su experiencia, de lo que están viviendo, de lo que vivieron, de la razón por la que llegaron, de cada uno tiene su razón y es algo de ellos con Dios que se la pueden contar y es el único que realmente, el mejor terapeuta para ellos es Dios. Pero ya ellos a través de su experiencia, de todo lo que han vivido, llegar a tocar a muchas personas para prevenir y evitar que muchos jóvenes, que muchos niños, que muchas personas adultas, porque esto no tiene ni edad, ni sexo, ni color, ni raza, ni nacionalidad, lleguen a vivir la experiencia como familias que hemos vivido nosotros y ellos como jóvenes que son prodigios, inclusive que pueden ser más que estar en esas situaciones. Entonces no estaría de acuerdo con la legalización. Señora Mariela Quiroga, su merced tiene toda la razón. Pues en lo personal, a mí casi no me gusta hablar sobre los efectos de las sustancias. A mí lo que me gusta es practicar la prevención, porque lo que su merced expresa. Nosotros las personas que hemos vivido el mundo de las drogas durante tantos años, que fue un trasigar muy oscuro, que no nos gusta contar nuestras historias negativas, sino nos gusta hablar sobre lo bueno, pero lo más importante es que nosotros seamos promotores de la prevención de las sustancias psicoactivas, promover el no a las sustancias psicoactivas y ayudar a capacitar a las personas, y su merced tiene toda la razón en lo que está expresando. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias y bueno, muy interesante todo este congreso. De verdad que nunca pensé tener que vivir esta experiencia, pero pues es necesaria porque la juventud, los jóvenes forman parte de una sociedad y nosotros formamos parte de esa sociedad. Y qué bonito poder llegar a tocar a una persona y prevenirla, eso es maravilloso. Entonces esperemos que nos sirva a todos y que realmente sea productivo para los que estuvimos acá, llegarle a personas para evitar lo que está pasando, que son muchos los jóvenes y niños que están tocados por esto. Muchas gracias, Marie. Vamos con la última intervención que está esperando acá en la sala. Luis.
Estamos con pocos minutos. Luis, si querés intervenir, ya es todo tuyo. ¿Escuchan? Sí, se te escucha, Luis. Sí, señor. Sí, gracias, muy amables. No, la intervención mía es corta, solamente para dar una opinión con respecto a la política de drogas implementada en los diferentes países. Eh, Me da la impresión de que cada día nos está ganando más el consumo de sustancias psicoactivas a todos los niveles. Y la política de drogas no cambia, porque es una política netamente restrictiva, coercitiva y nada educativa. Y como decía el compañero Johan ahora, la prevención prácticamente hoy en día se está trabajando muy poco. Y es a partir de la educación donde nosotros podemos hacer un trabajo integral, ¿sí? Sólido, firme, porque la misma política de drogas lo habla y lo dice que es una guerra. Y en las guerras siempre habrá vencedores y vencidos. Pero es una guerra que cuando yo veo que implementan cosas como la reducción del daño, la mitigación del daño, considero que cada día que pasa, todos esos términos y todos estos enfoques, lo que me están vendiendo a mí o el mensaje que a mí me llega es que estamos perdiendo esa guerra. O sea, en este momento somos perdedores. Este Congreso lo acaba de demostrar, ¿sí? Con los diferentes ponentes y los diferentes temas que se han tocado. Empezamos por una sustancia blanda como la marihuana y hoy estamos concluyendo el Congreso con una sustancia dura como es el tusi. Entonces, es un proceso de escalada que prácticamente no ha tenido quiebre con las políticas de droga en los diferentes países. No sé, de pronto quiero sembrar una inquietud y es que además de la prevención, busquemos como otras maneras de hacer una intervención donde no se hable sobre guerras, que la lucha contra la droga. Cada vez que salen estos términos técnicos por expertos de reducción de daño, de mitigación del daño, eh, esto me parece a mí Se te que corta el audio, Luis. mm, repito, me están vendiendo la idea de que realmente queremos jóvenes, niños libres y limpia de drogas, debe No, estar se te sigue cortando el audio. problemas de conexión tal vez, de internet. Bueno, espero haber sido claro en mi exposición. De todas maneras, agradezco a Johan hoy y a los demás exponentes de las temáticas que vimos durante todo el Congreso, porque fueron personas muy rigurosas, muy estudiosos y nos dieron un gran conocimiento. A usted, doctora Mariela, muchas gracias por ser la moderadora de todo este Congreso. A los compañeros, compañeras, un abrazo, que Dios me los bendiga y muchas gracias. Muchas Sí, gracias a vos, señor. Luis, que siempre Muchas estás presente en gracias. un montón de nuestros encuentros. Es un placer tenerte. Bueno, Joan, todo tuyo, si quieres unos minutos para despedirte y para cerrar tu ponencia. Bien, bien de antemano, pues como les expresaba, muy agradecido por la oportunidad que se me está dando. Yo soy una persona que soy muy agradecido con Mental Health. Conozco Mental Health hace aproximadamente 5 años y sus administradores, sus directores, eh, la comunidad del Ecuador, la comunidad terapéutica del Ecuador, el obispo Lofreo. Y me gusta interactuar mucho con ellos porque socializa uno con personas de todo el mundo y son promotores de la recuperación.
Nosotros por medio de Mental GEA hemos ayudado a formar muchos terapeutas y muchos compañeros que en este momento que estuvieron haciendo proceso, actualmente laboran como terapeutas en diferentes centros de recuperación y ha sido gracias a Mental GEA y de antemano muy agradecido. Mental GEA es una herramienta que colocó Dios para las personas que queremos salir adelante. Muchas gracias y esa es mi intervención. Una feliz noche. Muchas gracias a vos, te felicito. Es un orgullo tenerte del otro lado, haberte escuchado, estuviste excelente. La verdad que fue muy agradable tenerte. Sé de la manera en que te preparaste, venís hace muchos días con tus anotaciones y vi tu manuscrito, vi tus cuadernos, así que te felicito, estuvo muy lindo este encuentro. Lo que antes de, obviamente, de cerrar, como anuncio es uno solo porque venimos sin parar, básicamente, venimos sin parar. Y con lo que se viene con esta especialización en drogodependencias, más o menos los voy a orientar de qué se trata antes de que cortemos el vivo, así se van enterando un poquito. Esta especialización en drogodependencias, que también me van a estar encontrando por ahí, dando algunos módulos, quizás la mayoría. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta especialización? Fundamentos de la consejería terapéutica. Imagínense que ya es una especialización, ¿no? Entonces van a estar involucrados ya consejeros terapéuticos, operadores terapéuticos, operadores socioterapéuticos en esta especialización. Por eso es el primer módulo con los fundamentos de la consejería terapéutica. La comunicación efectiva, evaluación y diagnóstico, intervenciones terapéuticas básicas, prácticas clínicas supervisadas, aspectos legales y éticos. Estos son los temas que vamos a estar compartiendo en esta especialización, que va a durar unos 2 meses aproximadamente. Ya fuimos graduando con este congreso, justamente en ese primer encuentro, a nuestros operadores del nivel 2, del nivel 1, los del entrenamiento de directores de centros de rehabilitación, todos los grupos, tanto acá de Argentina como en la unión de muchos países de Latinoamérica con el Seminario de Programación Neurolingüística e Inteligencia Emocional. Después, si hay algunos que les falte su certificado, me escriben, porque puede pasar que quizás no les hayan llegado, pero bueno, les reitero. Ahora, comparto y hago extenso. Ahí estoy viendo, era lo que estaban por decir, ¿eh? Ahí que lo estoy viendo, David. Nos iba a salvar, Cintia. Acá mi agradecimiento, más allá de esta ponencia que estuvo muy interesante, para todos los que se vinieron bancando todos estos días de capacitación con este congreso que tanto trabajo llevó, con todas las ponencias, los materiales que vamos trabajando, porque no es solamente abrir un Zoom, ponernos del otro lado de la sala y ya está, sino que llevan meses de trabajo, de los profesores que se van formando, de elegir las sustancias o el tema en especial, en este caso fueron sustancias, pero que queremos tratar, el material que se va escribiendo, que los dedos se nos van adormeciendo. Así que es mucha la logística que hay por detrás de la parte de la administración, de la presidencia, y obviamente agradeciendo a todos nuestros avales de Ecuador, de Colombia. Agradecida también con los profesores que se fueron sumando también en estos días. Andresito, que también estuvo presente en todos los encuentros y es un profe de nuestro staff. No sé si andaba por ahí también. Hola, sí, buenas noches, aquí estoy. ¿Cómo estás, Andresito? ¿Todo bien? Andaban por ahí, creo que ya Daniel Díaz también, Carlitos Parrales, muchas de las personas que están acá también son catedráticos de nuestro centro de formación, así que muchas gracias por haber estado acompañando a sus colegas del otro lado. Y como nos dijeron hace unos días, que habían dicho que iban a hacer un cierre para coronar el congreso, ¿quién era que le iba a poner voz? ¿David?
Vamos con David, nos vamos con David. Nos vamos con David, les agradezco un montón. Y así como tuvimos todos estos catedráticos en estos días, y para ponerla un poco en apriete, porque obviamente que eso es algo que me gusta hacer, a ver Cintia también cuando se nos anima algún taller con tanta experiencia que tiene, la vamos a estar esperando por ahí, a ella también que se anime a estar de ponente de algún taller o de algún seminario o algún módulo, pero vamos con David, a ver si se puede escuchar bien. ¿Tenés el mic apagado? A ver. Es que eso termina con serenata. Quito. Todo tuyo. Bueno, esto es de Colombia para el mundo, en especial para nuestra profesora de Argentina, para que nos unamos siempre como familia, como hermanos, sobre todo como amigos. Esto dice así. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si el recuerdo es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tu bolsillo soy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estará en ti. Esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estará en mí. Todos los momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, por nada más. No, que un amigo es un amigo, es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. Muy bien, hermoso. Abran sus micrófonos y aplaudan. Muy bien. Bravo, Hermoso. bravo. Excelente, Bravo, excelente. bravo. Excelente, Bravo. gracias. Muy bien, chicos. Excelente, gracias David. Gracias a todos por Gracias. este gran momento, en serio me sentí en familia compartiendo, aprendiendo bastante de mí, de conocer del porqué y de en serio encontrar un camino para sanar mi cuerpo, mi mente de todas las adicciones. Así que eso es gracias a ustedes, a esa excelente participación que mostraron y que en serio, de corazón, les agradezco muchísimo y pues esa canción hace mérito como a eso. Realmente creo que ahí están los amigos, las personas que se van ayudando en el camino y en la vida, es esa persona que realmente debe ser tu amigo, tu amistad, tu compañero. Así es, comparto. Gracias. Gracias por tanto Muchas amor, gracias por gracias. tanto respeto, por el Muchas cariño. gracias. Gracias Cintia por la gente hermosa que te Muchas rodea, muchas compañeros. gracias. Gracias. Gracias Luisito, gracias. El Renacer, gracias Daisy también por estar sumando siempre a tu gente, a las capacitaciones, por seguirnos para todos lados. Nos conectamos y vemos, Cintia y Daisy, ¿están seguros? Así que siempre es un placer. Cintia, te voy a estar esperando como ponente por ahí cerquita, así que no te vas a escapar. Gracias otra vez, Joan, y felicitaciones. Gracias a todos mis compatriotas,
Ade, Andy, Graciela Vega, Graciela Godoy, andaba por ahí Clau, que no se me pierdan otras, Martita, Lau. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Excelente Muchas todo. gracias, Dios la bendiga, gracias por todo. Bendiciones, Muchas gracias a compañeros, ustedes. bendiciones. Gracias, Gracias a todos ustedes, que tengan buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. ¡Vamos, Renacer! Felicidades, felicidades. Felicidades. Gracias, Marela. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Felicidades, felicidades. Gracias, Gracias por Nicole, tanto amor. Marita, Miriam, Muchas gracias a todos. Andresito, Igor, Clarita. Muchas gracias. Gracias, Dios le Saludos. bendiga. Y honor de mi corazón. Muchas gracias. Gracias, Marielita, gracias. Lo espero en Venezuela. Ahí vamos a estar, pastora. Ahí vamos, ahí vamos. Muchas